Bienvenidos al webinar de Cibelae, en el que hablaremos de responsabilidad social. Les damos las muy buenas tardes a todos, en nombre de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado, a este nuevo evento del ciclo de webinars en foco. Permítanme que comparta con ustedes esta placa de presentación de lo que va a tratar el seminario de hoy, que es conversar sobre distintos aspectos que hacen a la responsabilidad social. Tratarán para nosotros en una conversación que la pensamos en una forma de ida y vuelta, miembros de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa y Fuego Responsable de Cibelae y dos especialistas de nuestra región. Antes de darle paso a nuestros panelistas, les pedimos si pueden tomarse unos minutos completando la encuesta que estamos compartiendo ahora en el chat, o que también pueden escanear en la pantalla o leer el código QR y así completar los datos que se requieren. Sus respuestas nos van a permitir ayudar a nuestra comisión a un mejor conocimiento de la realidad vinculada a la RS en nuestra región y avanzar en propuestas en el 2021 relacionadas al tema. Cualquier dificultad pueden enviarnos un correo y les reenviaremos la encuesta. Y por favor, verifiquen allí también los datos de contacto, ya que les haremos llegar un certificado de participación. Permítanme que les muestre nuevamente el link de la encuesta que había quedado sin presentarse. Este es el link de la encuesta que les agradeceremos que completen. Está el link y el código QR. Si se pueden tomar unos minutitos, les agradeceremos esa información que nos pueden brindar. Es la misma encuesta que les enviamos en los correos de confirmación. Ahora sí, vamos a las presentaciones, que es lo prometido. Tenemos por Cibelae a Diana Fusco. Diana es coordinadora de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa y Fuego Responsable de Cibelae. Integra la Unidad de Responsabilidad Social y Fuego Responsable de ALEA y es parte del equipo del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén, de Argentina. Vamos con nuestro segundo panelista por Cibelae, que es José Luis Sánchez Fernández. José Luis es integrante de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa y Fuego Responsable de Cibelae y además es coordinador de nuestra Comisión de Procesos y responsable del área de RS en las Loterías Españolas CELAE. Como invitados tenemos a Cristina López. Cristina es contadora pública de la UBA, especialista en responsabilidad social y sustentabilidad, auditora social, auditora ISO, y en esto me va a tener que ayudar Cristina. Te voy a pedir, Cristina, que habilites tu micrófono, porque no llego a leer lo que anoté, pero Cristina es especialista en responsabilidad social y sustentabilidad, es auditora social, es auditora ISO 14001. Yo te voy a agradecer que... Ahí está, sistemas de gestión ambiental. Es de sistemas de gestión ambiental, es además auditora ISO 45001. Salud y sistemas de gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Es auditora ISO 22301. Que tiene que ver con la continuidad del negocio. Es coach organizacional y además es experta nominada por ONGs
en los procesos de estudio normativo ISO 26000, que es ayuda de nuevo, social, la guía de responsabilidad social, ISO 20400, compras sostenibles, ISO 45001, salud y seguridad en el trabajo, sistemas de gestión, ISO 37000, que creo recordar que era algo de gobernanza, ¿cierto? perfecto, gobernanza de las organizaciones, Gobernanza de las organizaciones, y además es miembro del Comité Estratégico de Responsabilidad Social IRAM, miembro del Comité Estratégico Ambiental IRAM y miembro del Consejo Consultivo PNC Punto Nacional de Contacto de la OCDE. de la OCDE argentino. Así que realmente para nosotros es un orgullo contar con los panelistas que tenemos hoy. Voy a presentar ahora a el doctor Julio Sotelo. Julio Sotelo es contador público de la Universidad de El Salvador, es socio director de la firma AG Sustentable, miembro de la mesa directiva de la Red Argentina del Pacto Global de las Naciones Unidas, forma parte del programa GRI, Data Partner para Argentina, es presidente de la Comisión de Estudios de Sustentabilidad en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad fue presidente, ¿cierto?, en el periodo 2016-2019. Y previamente se desempeñó como gerente de auditoría externa en Deloitte. Así que, bueno, tenemos panelistas de lujo para el día de hoy. Sabemos de la importancia que la RS tiene en nuestras organizaciones y en la sociedad. Por eso, si tienen preguntas, no dejen de escribirlas en el chat. Seguramente la respuesta ayudará no solo a quien la ha escrito, sino a muchos que hoy o en otro momento vean y escuchen esta conversación. Si por una cuestión de tiempo no llegaran a darles respuesta, nos comprometemos en hacérselas llegar. Así que ahora, sin más preámbulo, vamos a dejarlos con Cristina, Julio, Diana y José Luis. Bien. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la presentación. Saludos a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como comentaba Sandra, hoy nos encontramos en este espacio para hablar de responsabilidad social, así que a medida que ustedes lo consideren pueden ir volcando en el chat de YouTube las preguntas y nosotros intentaremos articularlas para responderlas. Los temas que vamos a tocar hoy, los leo rapidito, son principios y materias fundamentales, memorias de sostenibilidad, gobernanza en la organización, programas de responsabilidad social, partes interesadas, Pacto de las Naciones Unidas y ODS, futuros consumidores y cadena de valor. Ojalá alcancemos a tocar todos estos temas y haremos todo el esfuerzo para que así sea. Quiero agradecerle a la dirección ejecutiva de Cibelae, que estas fechas son bastante complejas y que no han dudado en acompañar esta propuesta. Al Instituto también, al Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén, a LEA y a los miembros de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa y Juego Responsable de Cibelae. En las loterías estatales, cuando hacemos referencia a la responsabilidad social, hacemos hincapié en el juego responsable, y muchas veces ese es el primer acercamiento a la responsabilidad social. Pero la responsabilidad social ha tenido que transitar un largo camino y valerse de diversas herramientas para alcanzar sus objetivos. Una de ellas es la ISO 26000, que estaremos conversando hoy, que es la norma internacional de responsabilidad social, que en noviembre pasado se cumplieron 10 años desde la creación de esta norma, que ha sido diseñada para utilizar tanto por el sector público como por el sector privado. ¿Qué es la responsabilidad social? Bueno, podemos pensar que la responsabilidad social es un compromiso que incluye procesos, productos y servicios y que afecta no solo a la sociedad actual, sino también a las futuras generaciones. Entonces, las preguntas que siguen ¿es una decisión de una organización? ¿Es asistencia social? ¿Es filantropía? ¿Es una acción medioambiental? ¿Implica compromiso de las personas que conforman la organización?
Bueno, vamos a ir despejando estas consultas gracias al aporte de Julio y de Cristina. Sin duda que las organizaciones más humanas son aquellas en las que cada persona es socialmente responsable, que actúa comprometida con el ambiente, con los derechos y con la comunidad en la que se encuentra. Quiero citar una frase antes de iniciar que transmitía Darwin, que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Por ello, es importante que todas las organizaciones promuevan y faciliten actuaciones en materia de responsabilidad social. En esta oportunidad me acompaña José Luis en la coordinación de este evento, así que José Luis, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? José Luis. Disculpad, muchas gracias Diana por la invitación a este evento y bueno, buenas tardes a todas y todos. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy actual y más en estos momentos del impacto del COVID. Lo que sí es importante reflejar que no es un concepto nuevo, ya que lleva con nosotros casi 70 años. Su nacimiento lo podríamos fijar en 1953, cuando el economista americano Howard Warren hizo una primera referencia en un trabajo sobre la responsabilidad social de los empresarios. Posteriormente, ha ido pasando el tiempo y en el 87, en el informe Brundtland o de Nuestro futuro en común, se recoge una definición del desarrollo sostenible que quizás ha quedado en la imagen de todos y en muchos lugares aparece, que es la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Más adelante, la RSC no ha parado, apareció en el 97 GRI, en el 99 Pacto Mundial o Global Compact. Lo que sí, y varias de las Big One de consultoras nos dicen que la RSC ha ido subiendo peldaños y cada vez los consejos de administración están mucho más pendientes de ella. Y de hecho, las grandes corporaciones en sus consejos de administración tienen una comisión de responsabilidad social. Bueno, en el grupo de RSC y jugador de responsable de CILELAE, estamos convencidos que la RSC es la forma más adecuada de gestión de nuestras organizaciones, con el objetivo de hacerlas más sostenibles en el futuro, que cada día es más competitivo. Y más si pensamos que un porcentaje muy alto de las loterías que componen CIBELAE son empresas públicas y como objetivo final tienen un fin social, con lo cual esto les hace mucho más importante. Entre los objetivos que tiene el grupo está el difundir los conocimientos de los temas de la responsabilidad social y acompañar a aquellas loterías que quieran mejorar en estos aspectos. Por ello, nació la idea de este evento. Y ya me gustaría un poco, en esta tertulia que tenemos 4 amigos que hemos denominado de café, Cristina, dinos de una forma sencilla qué es para ti la responsabilidad social y cuál es el beneficio de desarrollar las prácticas de la responsabilidad social. Muchas gracias. Durante casi 5 años trabajamos en el desarrollo de esta norma internacional, la ISO 26000, y uno de los mayores desafíos fue llegar a consensuar justamente una definición en relación a responsabilidad social. Cuando iniciamos este trabajo entre 2005 y que duró hasta noviembre del 2010, había, no digo millones, pero sí muchas definiciones circulando,
y costó conseguir un consenso en relación a esto justamente. Y creo que la definición a la que llegamos fue bastante completa, considerando todos los contenidos que tiene la norma, ¿no? Y habla de la responsabilidad que tiene una organización por sus decisiones y actividades, ¿sí? Que pueden impactar, sí, que impactan, ¿no? Pueden impactar en la sociedad y el ambiente a través de un comportamiento transparente y ético, que tiene finalidades en particular. O sea, la responsabilidad social, el para qué de la responsabilidad social, y está puesto en esta definición, es contribuir al desarrollo sustentable, ¿sí? Teniendo en cuenta los intereses de las partes interesadas, cumpliendo con la legislación, obviamente, cumpliendo con esto que serían como los puntos de partida, cumpliendo con la normativa internacional de comportamiento y teniendo, por supuesto, también esta integración en materia de sus prácticas a nivel de toda la organización y sus partes interesadas. Esta definición de responsabilidad social que vemos en pantalla, que es la definición oficial consensuada a nivel internacional por 99 países miembros de ISO, es la Organización Internacional de Normalización, ¿sí? Forman parte los institutos nacionales de normalización de más de 160 países. De esos 160 países, 99 eligieron trabajar en el desarrollo de esta norma. Argentina fue uno, España también, por supuesto, Colombia, hubo muchos países a nivel de Latinoamérica que tuvimos un rol bastante significativo, ¿no?, en el desarrollo de la norma. Y lo cierto es que fue muy debatido y creo que la definición responde a todos los contenidos que desarrolla la norma. Entonces, si pensamos en responsabilidad social, ya no estamos pensando más en una cuestión vinculada a la filantropía, estamos pensando en gestión, en un modelo, ¿sí?, de gobernanza organizacional que contribuya a través de sus decisiones y actividades al desarrollo sustentable. Esto que nos decía José Luis respecto de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones, de satisfacer sus propias necesidades. Y es un compromiso muy grande que impulsa a, de alguna manera, revisar todas las prácticas de la gestión organizacional que tienen que ver con las cuestiones sociales y ambientales. Y por supuesto, el punto de partida, insisto, es cumplir con la legislación, ir más allá de la propia organización, en aquellas, lo que llama sus relaciones, ¿sí?, sus partes interesadas, a través de las cuales puede incidir en la mejora de estas prácticas desde el punto de vista de contribución al desarrollo sostenible. Así que esta definición, que fue bastante debatida, ¿sí?, pero finalmente consensuada, creo que de alguna manera viene a cubrir los vacíos que de alguna manera había en relación a este tema. Entonces, si pensamos en responsabilidad social, insisto, ya no estamos pensando más en filantropía, estamos pensando estrictamente en gestión, en una gestión que se base en reducir los impactos sociales ambientales, que se base en justamente tener un comportamiento transparente y ético, que tenga en consideración los intereses de las partes interesadas, que cumpla no solamente lo que tiene que ver con la legislación o el marco normativo a nivel local, sino que vaya un poquitito más allá y esté alineado con lo que se llama la normativa internacional de comportamiento, que tenga un enfoque muy fuerte en derechos humanos. Son nuevas cuestiones que cada vez más están instalándose en los conceptos que hacen a la gestión. Por eso, yendo a tu segundo pregunta, ¿no?, esto de cuáles serían los beneficios, ¿no?, de hacer un abordaje de la responsabilidad social. Varias cosas creo que ya lo comentaste vos o lo comentó Diana, yo los venía escuchando y desde mi punto de vista, y también es parte de lo que se consensuó, ¿no?, el desarrollo de la 26.000, creo que el gran beneficio tiene que ver con mejorar las prácticas de gestión de riesgo, no solamente de la gestión, particularmente lo que hace a esta nueva mirada que cada vez viene más fuerte, y esto es gestión de riesgos.
creo que fuiste vos, Diana, esto que decías de la flexibilidad ante el cambio, ¿no? O sea, el riesgo de alguna manera es el efecto de la incertidumbre, y es a lo que nos impulsa el cambio. Tener un abordaje desde el punto de vista de la gestión de la sustentabilidad, que eso es en definitiva lo que estamos poniendo en juego con responsabilidad social, nos hace aprender a mirarnos en el contexto en el que operamos, con las partes interesadas con las cuales nos involucramos, y cuáles son los impactos reales o potenciales que puede haber en ese el lugar o entorno en el particular en el que desarrollamos nuestras actividades. Entonces, nos hace más fuertes, ¿sí? Nos hace más fuertes, nos hace más flexibles, nos hace más fuertes ante el cambio, justamente. Dándonos, ¿qué? Información. ¿Qué es lo que quiere todos los que toman decisiones? Tener información fundamentada para que esa toma de decisiones realmente esté de alguna manera sustentada por información útil, ¿sí? Y que permita que esas decisiones sean más asertivas desde el punto de vista del resultado que se quiere lograr. Entonces, como consecuencia de esto, sí vamos a tener una mejor licencia social para operar, ¿sí? O vamos a mejorar la competitividad, otras de las dos cosas que mencionabas, José Luis, pero creo que el gran bastión es justamente la gestión. Muchísimas gracias, Cristina. Me quedo con varias cosas: gestión de riesgos, y nos va a hacer más fuerte. Me parece muy importante tus puntualizaciones. Julio, ¿tú qué opinas? Claramente muy de acuerdo con todo lo que dijo Cristina. Gracias por la invitación, gracias por el espacio de poder charlar un ratito y compartir, ¿no? Creo que también, y Cristina va a estar de acuerdo, nuestra experiencia, ¿no? De todos estos años en materia de cómo abordar los temas de responsabilidad social. Yo rápidamente, y un poco hablando de la experiencia, creo que también nuestro, me subiría a definir a la responsabilidad social tal cual lo que dijo Cristina, ¿no? Y que es tal cual lo que dice la ISO como definición. Y que es un poco lo que nosotros ya cuando entramos, ¿no? a acompañar a alguna organización en estos temas, le trasladamos, ¿no? Y ahí yo le quiero trasladar también quizás un poco la cara de sorpresa, porque, ¿no? Asumir la responsabilidad que tenemos sobre las decisiones que vamos tomando día a día y los impactos de nuestras actividades. Me dicen, uy, sí, buenísimo, pero ¿y cómo? ¿Y hasta dónde? ¿No? Entonces, ahí es un poco también lo que comentaba Cristina, empezar a entender, ¿no? Estos impactos que tenemos, cuáles son los actuales, los potenciales, los positivos, los negativos, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar con nuestra estrategia de responsabilidad social? ¿Es puertas adentro? ¿Es puertas afuera con mis clientes? ¿O también incluyo mis proveedores? ¿O también incluyo los proveedores de mis proveedores? ¿No? Entonces, ahí es donde empezamos, bienvenido a la sustentabilidad, a la responsabilidad social, y empezamos a hacernos todas estas preguntas, ¿no? Ese es como ese primer pasito. Y en materia por ahí de beneficios, y sí me parece, creo que Cristina vos también lo comentaste, un elemento sustancial de una estrategia de responsabilidad social es la rendición de cuentas, ¿no? Es abrir nuestro corazoncito, nuestro corazón, y contarle a nuestros principales grupos de interés qué estamos haciendo en estos temas, ¿no? Después ya Cristina seguramente ahora nos va a contar exactamente qué hablamos, de qué materias hablamos cuando hablamos de responsabilidad social. Y en materia de, por ahí, un tema respecto de los beneficios, por ahí puntuales, yo creo que también vos, Diana, hablaste de lo que es el factor humano, ¿no? Empezar a trabajar en estas cuestiones nos ayuda a la atracción y la retención de los talentos, ¿no? Nos ayuda también a que nuestros clientes, los consumidores, vean que nos estamos preocupando de la relación que tenemos con ellos, ¿no? Que nos preocupamos por su bienestar. Comparto plenamente 120% lo que dijo Cristina respecto de empezar a identificar y mapear riesgos, ¿no? Para después ver cómo podemos empezar a mitigarlos, sobre todo porque lo que les va a suceder es que empezar a transitar este camino de la responsabilidad social nos empieza a poner sobre la mesa conceptos nuevos que quizás antes desde la organización no lo estábamos manejando, no lo teníamos muy presente.
Pero acá entran conceptos que tienen que ver con este diálogo con los grupos de interés, aparece en la normativa que nos empieza a preguntar sobre determinados temas, que decimos, pero ¿y nosotros qué tenemos? No, nosotros no tenemos nada que ver con estos conceptos. Bueno, no sé, no tenemos nada que ver o deberíamos empezar a darle la oportunidad de entender, a ver dónde estamos impactando. Y resumirlo en que creo que los beneficios de abordar una estrategia de responsabilidad social tiene que ver con la sostenibilidad del negocio a largo plazo. ¿Sí? Me parece que ese es uno de los principales motivos y creo que sumamente importante es sin dejar de lado la rentabilidad del negocio o de la organización, ¿no? Tiene que estar muy alineado, porque si no, vuelven a ser otra vez acciones independientes, aleatorias, que no están muy relacionadas con el negocio y no se pueden sostener en el tiempo. Así que, pero bueno, esto era para decirles que comparto todo lo que dijo Cris. Bien. Muchas gracias, Julio. Gracias. Bueno, me parece sumamente interesante los aportes. Creo que en este diálogo con los grupos de interés, una de las cuestiones que surge es qué dialogamos, qué preguntamos, y tiene que ver un poco con esto de las materias fundamentales de la ISO 26000. Cristina, ¿nos podés comentar qué es la ISO 26000? ¿Cuáles son estos principios y materias fundamentales que después marcan un poco ese diálogo también, ¿no es cierto? Bien. Bueno, la 26000 es una norma, ¿sí? Dentro del mundo normativo ISO tenemos de dos tipos, lo que hace a las más famosas, pero que son muy poquitas, los sistemas de gestión, y las normas de recomendaciones. La 26000 es una norma, es una guía, da recomendaciones, por lo tanto no es certificable. No es un sistema de gestión como pueden ser la 9001 de calidad o la 14001 de gestión ambiental o la 45001 de salud y seguridad en el trabajo, entre otras más de 30 sistemas de gestión que hay. No es eso, es una guía, como el gran manual de la responsabilidad social, que fue pensado, insisto, durante más de 5 años por representantes de grupos de interés de 99 países y que sigue siendo muy actual. Seguramente todos están familiarizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2015 hicimos desde Argentina, ¿no? Con otra experta y con un experto de Suiza, una vinculación entre justamente todas estas acciones y expectativas relacionadas a las materias fundamentales de la 26000 y los ODS, y encontramos cerca de 2000 acciones posibles, ¿sí?, de responsabilidad social que están vinculadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas. O sea que fue, a pesar de que se hizo mucho antes, fue con una mirada realmente de sustentabilidad y es producto de este trabajo colectivo, ¿no?, que se hizo a nivel global en el desarrollo de esta norma. ¿Qué es lo que nos presenta esta norma? Y esta es la visión esquemática que vemos acá. Por supuesto, como todas las normas, nos dice, bueno, de qué se trata, objeto y campo de aplicación, cuáles son los términos y definiciones. Empieza a trabajar con esto de comprender la responsabilidad social, ve un poquitito la evolución histórica, esto que nos contaba también en parte José Luis hace un rato, y ya a partir del capítulo 4 nos habla de los principios, y fíjense, principios de la responsabilidad social, que son 7, ¿sí?, lo que hace rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto por el principio de legalidad, los intereses de las partes interesadas, la normativa internacional de comportamiento y los derechos humanos. Esos son los 7 principios. Pero el primero, fíjense cuál es: rendición de cuentas, esto que nos planteaba Julio hace un ratito. La rendición de cuentas se considera fundamental, esto de facilitar la información a mis partes interesadas de cuáles son los temas claves vinculados a las cuestiones de sustentabilidad para que puedan tomar decisiones fundamentadas. De eso se trata la rendición de cuentas, no es mostrar, como digo siempre, la fórmula de Coca-Cola, no es un transparenticidio, no pretende ser eso, pretende dar información que para mis partes interesadas, y eso es otra pregunta que estuvo, ¿quiénes son mis partes interesadas? Todas aquellas, las organizaciones trabajan de una manera vincular, ¿sí?
con proveedores, con clientes, tenemos partes interesadas internas y externas. Las internas claramente lo que hace a trabajadores, los propios socios y demás. Las partes interesadas externas, clientes, proveedores, la autoridad de aplicación, o sea, todos los organismos a los cuales tenemos por marcos normativos que presentar información, los acreedores, la comunidad, hay muchísimas partes interesadas, van a ser, en general, son como grupos que se repiten en las diferentes organizaciones, pero es importante particularizarlo, porque esas partes interesadas tienen intereses y expectativas concretos sobre la organización, y la organización, ¿sí?, tiene intereses sobre las partes interesadas. Entonces, una de las cuestiones que nos plantea la norma, por supuesto, es el reconocimiento de quiénes son esas partes interesadas y cuáles podrían llegar a ser estos intereses que están vinculados ¿a qué? A la sustentabilidad, ¿sí?, a cómo las decisiones y actividades de la organización pueden impactar sus derechos, ¿sí?, con esta mirada tan de largo plazo que se instala cuando estamos hablando de sustentabilidad. Esto, recuerden lo que dijo José Luis, de no afectar justamente la capacidad de las generaciones futuras. Y eso nos instala en los cuidados sociales y ambientales para justamente que nuestros, bueno, descendientes de alguna manera tengan un mundo, ¿no?, que disfrutar. Lo cierto, el anterior, perdóname, nos habla de estos principios que son fundamentales, prácticas fundamentales que tienen que ver justamente con la integración de la responsabilidad social en la organización y la identificación de estos intereses y expectativas de las partes interesadas, y de materias fundamentales. Y hay 7 materias fundamentales, ¿sí? Gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, lo que tiene que ver con ambiente, prácticas justas de operación, temas de consumidores y lo que hace a comunidad y desarrollo. Esas son las 7 materias. Pero hay una que es transversal, que es la gobernanza. Es desde dónde tengo la capacidad de tomar decisiones, justamente esta estructura de toma de decisiones que pone en juego cada organización. Esa es central y es fundamental, la gobernanza de la organización. Entonces, de esto nos habla la norma, de estas materias fundamentales. Cada materia tiene un montón de asuntos, ¿sí? A ver, si estamos hablando, por ejemplo, no sé, de prácticas laborales, estaremos hablando también de temas de salud y seguridad en el trabajo, estaremos hablando de relaciones laborales, estaremos hablando de diálogo social, diferentes cuestiones. Esos también los enuncia y nos va diciendo cuáles son los temas, cuáles son los subtemas y cuáles son estas acciones que podríamos poner en juego. Por eso digo, es un gran manual de posibilidades de acción que nos presenta la 26.000, sumamente actual, vinculado con ODS, ¿sí?, y también vinculado con Global Reporting Initiative, o GRI, que es uno de los grandes expertices de Julio, con iniciativa con la cual se ha trabajado, ¿no?, también de manera conjunta. Entonces, la norma guía, nos da mucho como para trabajar y salir del ojo en blanco, ¿no? Así que esa sería, digamos, que parte de lo que tendríamos interés de compartir, ¿no?, a futuro también, cómo salir del ojo en blanco y llevarlo a la práctica. Es bastante extensa esa norma. Sí, es la más larga de todas las normas ISO. Sí. Muchas gracias, Cristina. Tomamos nota para leerla y tenerla como, además, de guía, como unas buenas prácticas a implementar. Bueno, han salido 2 veces la rendición de cuentas. Sabemos que ya muchas empresas hacen un relato y ahí podemos contar muchas cosas de las acciones que realizan en el ámbito medioambiental, en el económico, en el social, incluso de buen gobierno. Y la verdad, por lo menos en este lado del charco, reciben diferentes nombres: memoria de sostenibilidad, informe integrado. Ahora también hay otro documento que contiene casi la misma información, que es el informe no financiero, de asuntos no financieros. Julio, brevemente,
explícanos qué es una memoria, qué debería de contener, en pocas palabras, y bueno, ¿cuál crees que son los datos y tendencias y futuro de esta memoria? Y añado ya también uno, ¿las memorias representan la realidad? Qué buena pregunta. Mirá, a ver, hoy por hoy cuando hablamos de un reporte de sostenibilidad, de una memoria, de una comunicación del progreso, de un balance social, ahora estamos hablando de conceptos bastante similares, ¿no? Y un poco el espíritu de este tipo de informes es que las organizaciones, ¿no?, nos cuenten cuál es su desempeño en el ámbito económico, en lo social, en lo ambiental y en materia de gobernanza, ¿no? Que como dijo Cristina, en la gestión representan los cimientos de toda organización, ¿no? Entonces, una vez que la empresa empezó, ¿no?, empezó a transitar este proceso de cómo llevar a la gestión cotidiana estas 7 materias fundamentales, es importante comenzar a contarle a nuestros grupos de interés cómo estamos llevando esta estrategia. A ver, en la mayoría de los países hablar de un reporte de sostenibilidad es un concepto voluntario, excepto por ahí algunas excepciones, que entiendo que en España sí, ya hay una normativa para aquellas empresas que tienen una dotación superior a determinada cantidad de colaboradores que ya tienen que presentar un informe de estas características, Efectivamente. pero en la mayoría es voluntario, ¿no? Entonces, ya sea voluntario o haya algo de obligatoriedad, entiendo que todavía las empresas tienen el poder de definir bajo qué lineamientos van a publicar su informe, ¿no? Su reporte de sustentabilidad, su memoria, su balance social. Hoy por hoy, estos representan un poquito, creo que los logos de los que entendemos que son los que más se están utilizando, ¿sí? Y por ahí algunas salvedades que me parece que están apareciendo y subiendo en escalones de manera acelerada, ¿no? A ver, a nivel mundo, y para que tengamos la foto global, yo creo que, el dato concreto es que GRI, este Global Reporting Initiative, que es una organización sin fin de lucro, que lo que hace es poner a disposición de las organizaciones una herramienta, estándares de cómo, ¿no?, abordar este proceso de rendición de cuentas. No solamente cómo es el proceso, sino también que pone a disposición los indicadores que deberíamos estar incluyendo en este reporte. Y yo creo que un tema fundamental en lo que son estos estándares del GRI, ¿no?, y que es un poco lo que es este nuevo paradigma, o lo que en su momento el GRI nos dijo: a ver, señores, empresas, organizaciones, paremos la pelota, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es identifiquemos conjuntamente con nuestros grupos de interés cuáles son los temas más relevantes, ¿no?, para incluir en el reporte, y eso poder compartirlo con estos stakeholders o los principales grupos que tenemos. Entonces, cuando nos encontremos en un reporte de sostenibilidad bajo los estándares, los lineamientos del GRI, tenemos que pensar que hay atrás de ese proceso una instancia de diálogo de la empresa, de la organización con sus principales grupos de interés para definir el contenido. Otra de las iniciativas, y yo creo que también de las más importantes a nivel mundo, es el Pacto Global de las Naciones Unidas, que también creo que vos comentabas al principio, se lanza en el 99, ¿no? Y a diferencia del GRI, acá tenemos un poquito de rendición de cuentas y de gestión, ¿no? Porque el Pacto Global lo que nos pide, hay un compromiso explícito por parte de la organización en adherir a esta iniciativa, y se compromete que todos los años, ¿sí?, va a ser un ejercicio de rendición de cuentas de cómo está trabajando en los 10 principios que promueve este Pacto Global de las Naciones Unidas. Y a su vez, ¿no?, lo que nos pide el Pacto Global es que llevemos estas mejores prácticas de responsabilidad social, no solamente puertas adentro, sino también a nuestra esfera de influencia. Entonces también, otra vez, aparecen los clientes, los proveedores, la cadena de valor, los proveedores de los proveedores, ¿no? A diferencia de lo que son los estándares GRI,
por ahí los 10 principios del Pacto Global, que después seguramente lo vamos a charlar un poquito más adelante, no nos habla tanto de cuestiones de desempeño económico, no nos habla tanto de cuestiones de gobernanza, ¿no? Que eso sí nos los pide el GRI. Después hay dos iniciativas que es para pasar rápido, pero sí me interesaba que comentarles. Una es el reportes integrados que vos, José Luis, comentabas, que está comenzando a escalar, ¿no? Esta iniciativa, que es el marco del reporte integral, y como para que se den una idea, ¿no? Lo que busca este marco es dar información, ¿sí? O mayor información, que la información económica y financiera tenga un peso bastante más elevado de lo que tiene hoy en el GRI, ¿no? A través de un reporte integrado vamos a estar hablando o dialogando, ¿no? Con los inversores, con inversores institucionales, con los accionistas y con el resto de los grupos de interés, ¿no? Por ahí GRI, el Pacto Global, es como que habla más en general con los diferentes grupos de interés. Y el estándar SASB lo incluye acá, que es también de los nuevos que se está trabajando, empezando a trabajar mucho. Está muy enfocado también con la relación con los inversionistas, pero sí me parecía interesante marcarlo, porque lo que tiene esta norma es que hace un análisis, una especie de detalle de materialidad de temas importantes por sectores, ¿no? Entonces, y ahí podemos ir a ver al sector de loterías, de juegos, de casinos, a ver qué temas ya los inversores consideran que son importantes para estar rindiendo cuenta. Entonces, desde esa óptica me pareció interesante incluir, porque uno puede ir a buscar por los diferentes sectores, ¿no? ¿Qué son esos temas que deberíamos estar abordando? Para cerrar, yo creo que lo importante es tener en cuenta que hoy por hoy todas estas iniciativas, ¿sí? Lo que nos permiten es avanzar a nuestro propio ritmo, ¿sí? Siempre y cuando sea un tema voluntario, no tengamos alguna normativa que nos esté obligando a la rendición de cuentas, ¿no? Y sobre todo utilizar algunos de estos lineamientos, lo que nos permite es que la información sea comparable entre diferentes organizaciones, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Cualquiera de la que utilicemos, pero lo que nos va a permitir es entre dos organizaciones del mismo sector ver, realmente entender cómo son los impactos de cada uno, o incluso entre dos organizaciones de dos sectores totalmente diferentes, ¿no? Pero nos va a permitir eso. Muchísimas gracias, Julio. Bien, genial, Julio, quedó clarísimo. Dentro de lo que vos fuiste explicando, y ya lo había mencionado Cristina también, hablamos un par de veces de la gobernanza, ¿no? Y me gustaría por ahí, Cristina, si podés agregar algo más en relación a cómo opera la responsabilidad social a nivel de la gobernanza. ¿Qué es lo que quiere decir cuando hablamos de gobernanza en responsabilidad social? Bien, esto que les decía que es como la materia transversal, ¿no? Cuando estamos pensando en las otras materias fundamentales, en derechos humanos, por decir algo, y vinculándolo para juntar un poco los pedacitos de distintos rompecabezas, ¿no? Es uno de los temas que también nos coloca Pacto Global como uno de los 4 grandes ejes, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a la práctica, ¿sí?, estos conceptos vinculados a, por ejemplo, derechos humanos o prácticas laborales o ambiente, ¿sí?, o cuestiones éticas en materia de negocios? A través de políticas, procedimientos, una estructura para la toma de decisiones que tenga que ver con rol, con asignación de roles, responsabilidades, con recursos, con todo lo que hace a un buen proceso, ¿sí?, de planificación desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gobernanza lo que nos impulsa es justamente hacer un buen proceso a través del cual los temas puedan ser llevados a la práctica, ¿sí?, desde el punto de vista de, insisto, políticas, procedimientos y planificación de acciones con definición de objetivos, ¿sí?, y lo que hace justamente apoyo y a puesta en práctica directamente en la organización y evaluación de desempeño y a rendición de cuentas. Todos esos conceptos no ocurrirían si no tenemos una buena gobernanza. Por eso estamos hablando de responsabilidad social, estamos hablando de gestión, ¿sí?, de todos los temas de la organización. No estamos hablando
¿sí? O sea, de manera abstracta de sustentabilidad. También están los temas que tienen que ver con las cuestiones de desempeño económico, también están los temas que tienen que ver con las cuestiones sociales y desde el punto de vista de esta mirada, de estas materias fundamentales, derechos humanos y prácticas laborales, o las cuestiones que tienen que ver con ambiente. Cada uno de estos temas requiere, ¿sí?, de una planificación que parte, ¿sí?, de esta mirada holística que nos propone la responsabilidad social. Siempre lo que se piensa es, hay que mirarlo de una manera absolutamente holística e interdependiente. Si estamos pensando en derechos humanos, ¿sí?, puede llegar a tener un vínculo con ambiente. Si estamos pensando en temas de prácticas laborales, puede tener un impacto en la comunidad. ¿Sí? Los temas no son aislados, por eso hay que tener este pensamiento absolutamente integrado, o hay que acostumbrarse a pensar desde ese lugar en materia de impacto. Entonces, de alguna manera, la propuesta, ¿no?, que tenemos a través de esta norma y en general lo que está ocurriendo en la práctica, es a plantearse cómo integrar desde esta mirada de la gestión, y yo asociaría gobernanza con gestión en general, en poder hacer un buen análisis, insisto, del contexto, de las partes interesadas, una buena definición desde el punto de vista del liderazgo, cuáles son los compromisos que la alta dirección pone en juego en relación a estos temas. ¿Sí? Pero, punto de partida, ¿tengo una política que tenga que ver con responsabilidad social o con sustentabilidad, que abarque los temas de la sustentabilidad, que incluya lo que hace a derechos humanos, a prácticas laborales, ambiente, a consumidores, a comunidad, a prácticas éticas de negocios? Esos grandes temas los estoy poniendo en un compromiso materializado, ¿sí?, con un responsable. Ese responsable tiene autoridad para poder operar eso de manera efectiva en la organización. Y operar, ¿a qué me refiero? Puede hacer una planificación de qué riesgos tengo. Tengo un proceso de identificación de los riesgos directos e indirectos. Nos hablaba Julio respecto de los proveedores y los proveedores de los proveedores. Cuando estamos operando como organizaciones, tenemos un montón de riesgos para manejar. Cuando decidimos políticamente, ¿sí?, tomar un proveedor y no otro, estamos convalidando prácticas. Y acá hay algunas cuestiones que dan para mucho más, digamos, que desde el punto de vista del concepto de la debida diligencia a nivel de cadenas de suministro. Pero lo cierto es que con una decisión de compra podemos estar convalidando que haya trabajo infantil o que no haya trabajo infantil. ¿Sí? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo de millones que puede haber desde el punto de vista de los impactos en sustentabilidad. Entonces hay una alta responsabilidad con respecto a esa parte de la gobernanza que tiene que ver con políticas específicas, pero que deberían estar abarcando los temas de sustentabilidad. Entonces, eso requiere una identificación de riesgos y un abordaje de esos riesgos, una planificación de abordaje de riesgos, y después poner, insisto, los recursos necesarios para poder hacer ese abordaje de riesgos, ¿sí?, y poder, digamos, que operar con un bajo nivel de riesgo, porque justamente los estamos de alguna manera controlando. De eso se trata parte de la propuesta, ¿sí?, que tenemos a través de la 26.000, ¿no?, en cuanto a cómo llevarlo a la práctica, estos temas desde una estructura de toma de decisiones que considere todos los temas de la responsabilidad social y los accione de manera efectiva, ¿no? Y eso, bueno, de alguna manera, Julia tiene mucho más experiencia práctica en materia de poner en juego, ¿no?, planes de responsabilidad social o programas de responsabilidad social en organizaciones, es como para hablar muchos meses, diría, ¿no? No sé, Julio, ¿qué te parece? Pero es un tema, digamos, que largo desde el punto de vista de cómo llevarlo a la práctica, y fascinante, pero obviamente, bueno, insisto, el gran punto de partida es conocerse y conocer qué hacemos, en qué contexto lo hacemos y cuáles son los riesgos asociados a los grandes temas, como para a partir de ahí empezar a planificar y ver la plata que tengo, cómo la designo, ¿sí?, cómo asigno estos recursos para tener un resultado mucho más efectivo desde el punto de vista de reducción de impactos, ¿no? Así que Okay. no sé si ahí contesté, José Luis, tu Sí, inquietud. y además ha dado pie a la siguiente pregunta.
Nos habéis contado un poco el concepto de lo que es la RSC, nos decís, oye, hay buenas prácticas, nos establecéis, hoy es una buena herramienta, es el análisis de los riesgos que tenemos. También Julio nos comenta, hay que tener, y es bueno dar respuestas a nuestro grupo de interés a través de unas memorias, pero todo esto, ahora, ¿cuáles son los primeros pasos que creéis que se deben de tomar para hacer un programa de RS o de responsabilidad social? Cristina, ilumínanos, a ver un poco, danos luz para ver, aunque sea sucintamente, qué es lo que tenemos que tener en principio para decirles a nuestros jefes, oye, debemos de hacer esto y los pasos son estos. Bien. Antes les cuento una cuestión para aquellos que tienen sistemas de gestión del mundo ISO. Después de la 26000, ¿sí? Hubo un cambio en la forma en la que ISO empezó a desarrollar sus sistemas de gestión, a revisar sus sistemas antiguos y a desarrollar los nuevos, que tiene que ver con esta mirada de la 26000 desde el punto de vista justamente de la importancia de las partes interesadas y esta como paso fundamental que tiene que ver con la identificación del contexto. Entonces, para mí el punto de partida, tanto para lo que tiene que ver con responsabilidad como para cualquier cosa que querramos gestionar, lo que pasa es que la responsabilidad social es el todo, de alguna manera, es hacer un buen proceso de identificación del contexto y de identificación de las partes interesadas y cuáles son los intereses y expectativas de estas partes interesadas. Julio nos decía que estos procesos están, por ejemplo, en los reportes, o sea, que fue un proceso de cambio, ¿no?, que hubo. Y es un proceso de cambio justamente porque el cambio conceptual ya operó. Entonces, mi recomendación, si hay que empezar a hacer algo, es conocerse. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Esto de identificar qué hacemos desde el punto de vista de misión de la organización, cuál es su estructura. No es lo mismo una organización local que una organización que es multinacional, tiene estructuras diferentes, lógicas de tomas de decisiones distintas, productos distintos, ¿sí?, o servicios diferentes. Bueno, esto es el punto de partida. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la organización? ¿Cómo lo pone en juego? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son sus capacidades? Hay organizaciones que tienen personas más competentes, menos competentes, desde el punto de vista de formación, por ejemplo. Son cuestiones que hay que darle valor, ¿sí?, y asumir también cuáles son los riesgos asociados o los disvalores asociados. No es lo mismo trabajar en un país con un alto riesgo de corrupción que en un país donde no tenemos riesgo de corrupción. Hay otras cuestiones en juego cuando miramos ese aspecto, ¿no?, de la responsabilidad social. Entonces, estas cuestiones que hacen a lo interno y a lo externo con las diferentes partes interesadas, los regímenes jurídicos son diferentes, bueno, esto es lo que hay que aprender a identificar, ¿sí? Y cómo esto impactaría en los temas de la responsabilidad, en los sociales, en los económicos, en los ambientales, en los éticos, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo con las partes interesadas? Si son vínculos que tenemos que, de alguna manera, fortalecer o establecer, a lo mejor formalmente, o fortalecer o mejorar. Bueno, este es el gran análisis de contexto y partes interesadas, que es el punto de partida para después hacer una buena identificación de los riesgos, que ese es el siguiente. Y esto va a servir no solamente para pensar en un buen programa de responsabilidad social que sea efectivo, va a servir esencialmente para, volvemos a la frase de Diana del comienzo que me fascinó, para tener la flexibilidad de adaptarse al cambio. La información que surge de ese buen análisis de contexto y partes interesadas no es solamente importante para hacer un buen programa de responsabilidad social, es importante para la continuidad del negocio, ¿sí? Desde esa mirada, responsabilidad social pasa a ser uno de los grandes temas estratégicos de la organización. Entonces, ese sería el gran punto de partida. Después, esto de decir, planifico, defino objetivos y trabajo con los programas en particular hasta llegar finalmente
a la rendición de cuentas, donde muestro lo que hice, ¿sí? Son pasos más fáciles, más operativos, pero el gran bastión, el punto de partida tiene que ser el conocerse en el contexto, ¿sí? Con los recursos que tenemos y con las posibles dificultades y riesgos que vayamos a estar operando. Así que esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Cristina. Julio, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo es tu enfoque? Sí, claramente muy alineado con lo que dice Cristina. Por ahí quizás algunas cuestiones que me gustaría por ahí recalcar y que surgen también de la experiencia, ¿no? De ir acompañando a las organizaciones que están con esa hoja en blanco, ¿no? Creo que uno de los principales temas es tener claro que una estrategia de responsabilidad social significa que tenemos que estar abordando sí o sí estas 7 materias fundamentales. Si lo estamos haciendo, ¿no? Desde la óptica de la ISO 26000, ¿no? Por ahí, si somos una empresa de servicios, probablemente los impactos ambientales sean bastante menores que una extractiva, ¿no? En función al tipo del sector, a donde estemos, vamos a tener quizás un mayor o menor impacto en las 7 materias. Pero sí es importante que quede claro que deberíamos estar trabajando en estas 7 materias fundamentales. Después estas 7 materias se dividen en asuntos, ¿no? Y ahí sí es donde los asuntos tenemos que empezar a tratar de identificar cuáles son los más relevantes, ¿no? Y ahí es donde debemos empezar a involucrar a nuestros grupos de interés para que ellos nos ayuden a identificar dentro de los temas ambientales, a ver qué cuestiones son las que realmente deberíamos estar trabajando, gestionando. ¿Tiene que ver con nuestros consumos de energía? ¿Tiene que ver con las emisiones, muy enfocado en cambio climático? ¿Tiene que ver con la parte de residuos? ¿No? Ahí empezamos a involucrar un poquito ya nuestros grupos de interés. Claramente, al iniciar estos procesos, ¿no? Ese diálogo con los grupos de interés se va a traducir en, quizás en los canales que tenemos de diálogo o de comunicación con ellos, ¿no? O en pequeños espacios que vamos a ir armando con pequeños grupos, ¿no? de estos stakeholders. Va a ser a nuestro propio ritmo. Y después yo creo que también hay por ahí dos elementos que son sumamente importantes, me parece, para estos primeros pasos y que hoy ya nos brindan mucha información, es salir a buscar a ver qué están haciendo nuestros pares, ¿no? Hacer un benchmark, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con nuestros pares, nuestras empresas que tienen la misma actividad localmente, ¿no? ¿Qué está sucediendo? A ver, están reportando, si hay un reporte buenísimo, porque ahí ya vamos a empezar a ver cómo están abordando, cuál es su estrategia, cuáles son sus temas principales, los temas materiales que están gestionando. Ir a buscar también a las empresas líderes del sector, ¿no? No importa dónde estén, vayamos a buscarlas, a ver si para esta empresa, que es líder a nivel global, en esta actividad, están gestionando, estos son los principales temas que están gestionando, bueno, ahí es donde tenemos que preguntarnos nosotros y con nuestros grupos de interés si deberíamos estar gestionando también esos temas, ¿no? Si en función de nuestro contexto, esto aplica. Entonces, ese benchmark me parece que el ver qué están haciendo los líderes y los pares es fundamental. Y después, por último, y producto de que ya llevamos, creo que son ya casi 40 minutos, y hablamos de iniciativas, de pacto global, de reporte, de tanta información, ¿no? Que yo creo que en paralelo y desde el primer vamos, ¿no? Tenemos que ir armando estos encuentros, capacitaciones, sensibilización con nuestros colaboradores, con nuestros principales grupos de interés, para empezar a entender un poco y empezar a empaparnos de todos estos temas, ¿no? Porque es mucha información, ¿no? Son 7 materias fundamentales, si hablamos de la ISO, hay que rendir cuenta, la gestión, hay mucha información. Entonces, me parece que desde el vamos, ir trabajando y armando talleres en ese sentido es fundamental. Oye, sí, no. José Luis, no, que quería comentar que hay 2 preguntas. Sí, vale. Una que hace Leandro, que tiene que ver con si es una guía, la ISO 26000, cualquiera puede tomarla e implementarla y no es necesario declarar, pregunta Leandro de Brasil. Y la otra pregunta es, ¿cuán importante es tener un código de ética o de conducta dentro de las organizaciones para cumplir con la responsabilidad social? No sé quién puede responder estas 2 inquietudes de los invitados.
Con respecto a la pregunta de Leandro en cuanto al uso de la 26.000, por supuesto uno puede adoptar la norma, ¿sí? Puertas adentro, puede hacer lo que quiera, no hay problema. En la medida que comunique, hay algunos textos que se recomiendan respecto de cómo mostrar en los reportes de sustentabilidad que se han seguido los lineamientos de la norma internacional ISO 26000. ¿Sí? La propia norma los propone, pero hay digamos que textos recomendados para comunicar a través de un reporte de sustentabilidad que se están siguiendo los lineamientos de la norma. Así que esa era la primera pregunta. La segunda, ¿me recordás, Diana? Sí, era sobre el código de conducta y el código de ética. A ver qué tan importante. No hemos hablado todavía de este código que muchas veces aparece en las instituciones, ¿no? Para mí es fundamental. Una de a ver, cómo se materializa de alguna manera el liderazgo de la alta dirección a través del compromiso, un compromiso escrito. Ese compromiso escrito puede ser una política, puede ser este código de ética. Son fundamentales, ¿sí? Porque es lo que va a regir a la organización y y lo que va a comunicarse con las partes interesadas respecto de cuáles son los compromisos genuinos de la organización. Entonces, que exista o una política donde se expresen estos temas o un código de ética donde se definan de manera más particularizada las cuestiones objeto de compromiso es vital y es lo que se espera, ¿sí? Claramente por parte de las organizaciones. Yo diría es el no punto de partida porque hay una previa, pero digamos que cómo se materializa, insisto, el compromiso es a través de política o código, ¿no? Pero son importantísimos, ¿sí? Es lo que va a después regir en la práctica la organización, es lo que va a comunicarse a nivel de los trabajadores, es lo que va a compartirse con las partes interesadas, es lo que de alguna manera va a ser la identidad en relación al tema, ¿sí? Por parte de la organización, así que es fundamental, gracias por traerlo. Permitime sumar ahí también, ¿no? Comparto 100%, ¿no? Es un elemento sustancial, un elemento donde desde el liderazgo de la organización, ¿no? Y si lo podemos hacer, esa construcción en conjunto con nuestros grupos de interés, nuestros colaboradores primero y después con el resto de nuestros grupos de interés, sería, digamos, creo que ideal también, ¿no? Y un poco son esas normas de comportamiento que pretendemos, que buscamos en nuestra organización, ¿no? Cómo nos vamos a comportar nosotros internamente, ¿no? ¿Qué consideramos que son cuestiones que por ahí podrían llegar a tener algún tipo de conflicto de interés en función de la actividad que estamos llevando adelante? ¿Qué temas consideramos que son sumamente importantes y que den una revisión por temas de confidencialidad, por ejemplo, ¿no? Para que todos estemos al tanto de esas cuestiones y sobre todo de cómo cómo debemos comportarnos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestra comunidad. Y creo que un elemento sustancial que viene automáticamente después de la publicación, de compartir, de comunicar un código de ética y conducta, tiene que ver con, digamos, tener un espacio también para recibir consultas, ¿no? O, en su defecto, denuncias, pero sobre todo para consultas, porque también por ahí puede haber algún tipo de actividad, ¿no? Donde alguno de nuestros colaboradores diga, a ver, no estoy tan seguro si yo haciendo este tipo de actividad o teniendo este tipo de relación puedo tener algún conflicto de interés con la organización, ¿no? Entonces, me parece que la verdad que son, y como hablábamos al principio, que lo comentaba Cris, son los cimientos, es parte de esos cimientos que va a tener, que tiene y que debe tener una organización. Así que sí, fundamental. Bien, en relación a lo que ya hemos mencionado en varias oportunidades, hablábamos de partes interesadas, grupos de interés. Bueno, no sé quién de los dos quiere comentar un poquito a los que están participando cómo delimitamos esas partes interesadas o esos grupos de interés, ¿no? Es decir, cómo los podemos visualizar y delimitar. Mira, si me permitís, Cris, creo que desde la óptica tanto de
para la gestión como para el reporte, ¿no? Porque tanto desde la gestión es importante este diálogo con los grupos de interés, ¿no? Y tratar de relevar con ellos sus expectativas y tratar de identificar juntos cuáles son esos temas que deberíamos estar abordando, que son importantes para abordarlos desde nuestra gestión. Y en el caso de un reporte, similar, pero quizás más enfocado en, bueno, a ver, ¿qué temas consideran mis principales grupos de interés que yo debería estar incluyendo en un reporte, ¿no? Ahí hay un ejercicio, y que, bueno, ahora Cris seguramente también nos va a contar, pero la ISO 26000 nos lleva, ¿no? A identifiquemos cuáles son nuestros principales grupos de interés, hagamos ese mapeo, ¿no? Veamos cómo podemos priorizarlos, ¿no? Para ver con cuáles vamos a dialogar primero, porque claramente no podés salir a dialogar con el 100% de tus grupos de interés, ¿no? Esto es un proceso gradual, ¿no? Y al ritmo de cada organización en función a en qué estadio se encuentra, ¿no? de su estrategia. Claramente en los inicios, y vamos a identificar de alguna manera a los principales, a los más, aquellos que por ahí que conocen más, quizás más de nuestro negocio, ¿no? Que nos van a aportar una mirada para entender dónde están nuestros principales impactos y dónde podemos tener un mayor impacto positivo. Pero creo que me parece que está bueno quedarse con el concepto de que esto es un proceso gradual, ¿no? Y es al ritmo de cada organización. Sí. Sí, ahí digamos que en este concepto del proceso gradual, identificar, el esperable es que identifiquemos a todas aquellas partes interesadas pertinentes y después ver cuáles son realmente las relevantes que vayamos a definir algún proceso de involucramiento. O sea, identificar, vamos a tener muchísimas, ¿sí? Desde el punto de vista de grupos, subgrupos. Esto es decir, por ejemplo, no sé, proveedores es un gran grupo, pero dentro de proveedores voy a tener proveedores de materias primas, proveedores de servicios, voy a tener dentro de servicios en particular subcontratistas, o a lo mejor tengo una contratación externa, que son conceptos distintos y me van a obligar a hacer controles diferentes porque tengo más responsabilidad que con un proveedor que está en China. Entonces, digamos que esa segmentación, a su vez, después tiene otro análisis más detallado. Ahora, identificar, lo bueno es que identifiquemos todo. ¿Por qué? Porque para analizar riesgos, vamos a tener para cada grupo conceptos de riesgos diferentes, ¿sí? Ahora, después vamos a hacer un proceso de involucramiento con todos, no, es prácticamente imposible. Vamos a tener que priorizar, y ahí sí, cuáles de aquellas partes interesadas son las más relevantes. Entonces, si tengo, y definimos los criterios de relevancia a cada organización, a ver, donde tengo mayor riesgo reputacional, a lo mejor defino que sea relevante, donde tengo un riesgo jurídico, a lo mejor defino que sea relevante, donde tengo algún riesgo de que me afecte la continuidad del negocio, puedo considerarlo relevante. Entonces, ese mix de criterios es lo que me va a permitir generar, bueno, a ver, de todo este universo de partes interesadas que identifiqué, voy a trabajar con el más chiquito. ¿Por qué? Porque es realmente aquellos que son los más, como decía Julio, los más relevantes. Bueno, con eso sí voy a ver qué procesos de involucramiento pongo en juego. Y eso también es parte de, bueno, de las lógicas que digamos, que se facilitan desde estos sistemas o normas, ¿no? Que nos apoyan para salir del hoja en blanco cuando necesitamos gestionar estos temas, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Julio, hemos mencionado anteriormente los principios del Pacto de las Naciones Unidas, pero ¿qué tienen estos principios de relación con la RSC? Y luego la siguiente pregunta está relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible tan de actualidad en nuestros días. Bien, mira, sí, a ver, los principios del Pacto Global de Naciones Unidas o el Pacto Global de las Naciones Unidas es una invitación, ¿no?, a los privados, allá en el 99, 2000, donde se lanzan los principios, ¿no?, a trabajar en estos temas, en temas de responsabilidad social, ¿no?, en estos 10 principios que propone el Pacto Global, ¿no?, que están
agrupados en 4 grandes conceptos: prácticas laborales, medio ambiente, derechos humanos y anticorrupción, ¿no? Entonces, es una invitación de Naciones Unidas a los privados a que trabajemos en esos 4 grandes conceptos, ¿no? Dando respuesta a estos 10 principios. Vuelvo con algo que les había comentado al principio, que me parece sumamente importante. Hay un compromiso explícito, ¿no? Las empresas adhieren formalmente a esta iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas, ¿no? Y se comprometen todos los años a rendir cuenta en función de estos 10 principios, ¿no? A contarnos cómo están trabajando, ¿no? En pos de estos 10 principios o estos 4 grandes conceptos que les comentaba. A diferencia de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que vos comentabas recién, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados en 2015, el 25 de septiembre de 2015, es decir, son muy nuevos, ¿no? Y fueron aprobados por los Estados miembros de Naciones Unidas. Y son los Estados los que se comprometen a la implementación de políticas públicas para dar respuesta a esos 17 objetivos y 169 metas, ¿no? Pero fueron construidos, ¿no? Ya teniendo en cuenta que sin la participación, sin el involucramiento y el compromiso o la contribución de los privados en esta agenda, ¿sí? Va a ser muy difícil que podamos llegar al 2030, ¿no? a cumplir estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hoy por hoy, me parece que el concepto importante es la Agenda 2030, ¿sí? Son los estados los que se comprometen a trabajarlo, pero sí es importante que los privados, que nosotros, las organizaciones, identifiquemos cómo podemos contribuir con esta agenda, ya sea mitigando aquellos impactos negativos que tenemos en determinados, en algunos de estos objetivos, o maximizando nuestros impactos positivos, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta agenda de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible abordan los mismos temas que venimos hablando desde el minuto 1, ¿no? De ética, de transparencia, de salud, de educación, de medio ambiente, digamos, todos esos temas que venimos hablando son los temas que se están abordando hoy en la Agenda 2030. Muchas gracias, Julio. Hay 2 preguntas, José Luis, que han hecho en relación a la ISO 26000, que consultan dónde se puede obtener la norma y si hay mediciones acerca de la aplicación que brinda la ISO 26000. La norma se puede comprar en los institutos nacionales de normalización de los países. IRAN, por ejemplo, en Argentina tiene, o directamente en ISO, ¿sí? Con respecto a algún tipo de evaluación en materia de aplicación, yo hice algunas investigaciones acá en Argentina en materia de reportes de sustentabilidad que mencionan o invocan que están utilizando como guía la 26000. No tenemos cifras a nivel global porque no es como el caso de las certificaciones, que sí hay justamente un certificado que emite un ente certificador, entonces se sabe la cantidad de certificados que hay de empresas que tienen 14.001, por decir algo. De eso hay estadísticas. Con respecto a 26.000 no, son en función de aquellas que publican reportes de sustentabilidad que invocan el uso de la norma, y hay otras donde directamente ni presentan reportes, pero que le están utilizando como guía para desarrollar sus acciones. Por lo tanto, no hay datos ciertos, ¿sí? Justamente por esta falta de información que no nos permite comparar. Pero en materia de quienes presentan reportes y lo vinculan con la norma, sí, no menos del 30%, yo diría, Julio, por lo menos de lo que tengo en mente del último análisis que hicimos para Revista Mercado. No sé ahora en tu experiencia en los últimos 2 años, pero sí son bastantes los que la nombran expresamente. Te iba a comentar que para el caso de Argentina, que nosotros desde nuestra función de GRI Data Partner, que estamos constantemente monitoreando, ¿no? Y relevando quiénes son las empresas que publican algún tipo de reporte
o informe de rendición de cuentas, y ahí vamos revisando. Creo que 2019 el rango no era mayor al 30%, creo que estaban 25, 26%, ¿no?, de empresas que tienen un reporte de sostenibilidad bajo cualquier lineamiento y que hacen mención explícita a la ISO 26000. Exactamente. Bien, estamos con el tiempo bastante justo, así que si les parece, no sé, vos qué decís, José Luis, te consulto, pasamos a la última pregunta. Perfecto. Sí, vamos a pasar porque creemos que es bastante interesante. Bueno, entonces... yo creo que destacadas empresas de todos los sectores han demostrado importantes ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento en sus cuotas de mercado por una óptima gestión de la cadena de valor, que ha redundado además en la percepción que su grupo de interés tienen sobre ellas y un aumento de su reputación. En la cadena de valor existen elementos de naturaleza intangible que cada día están cobrando mayor importancia en nuestro día. Y esto nos ofrece una oportunidad, creo, única para que las empresas y negocios puedan crear valor compartido. Julio, ¿qué relación tiene la cadena de valor con la responsabilidad social, bajo tu punto de vista? Mira, yo creo que es todo lo que venimos hablando desde el momento cero en este encuentro es, bueno, ahora repliquémoslo, ¿no?, para acompañar a nuestra cadena de valor. A ver, claramente abordar una estrategia de responsabilidad en la cadena de valor aparece primero en las grandes empresas, en las grandes organizaciones, ¿no? Y es seguramente Cris va a compartir conmigo, pero es la misma ISO, el ir abordando la ISO 26000 o el GRI, la iniciativa de GRI, que es más de reporte, pero que tiene también cuestiones de gestión, ¿no?, la que nos va a llevar tarde o temprano a decir, bueno, ahora, ¿sí?, todos estos conceptos empecemos a compartirlos, acompañemos a nuestra cadena de valor, ¿sí?, en cómo llevar estas mejores prácticas a su gestión cotidiana, ¿no? Y ahí es donde empieza ese gran desafío, ¿no? Porque cuando hablamos de cadena de valor, hablamos hacia atrás, hacia adelante, y creo que en la cantidad de organizaciones o de empresas que pueden formar parte de una cadena de valor, es un desafío, ¿no? Hay que buscar programas que nos permitan escalar, poder llegar a la mayoría de estas organizaciones. Claramente vamos a iniciar una estrategia de abordar, ¿no?, estos temas de responsabilidad social en la cadena de valor, primero y como hablaba también Cris, armando un mapa de riesgo, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿con quiénes primero yo debería, ¿no?, comenzar a trabajar? Ni hablar de consultarle a nuestra cadena de valores y, bueno, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo podemos acompañarlo? ¿En qué estadio se encuentran? ¿No? Porque la verdad que podemos ser una gran empresa, pero podemos tener proveedores que sean muy grandes también, clientes que sean muy grandes. Entonces, no va a ser para todos lo mismo. Entonces, bueno, la verdad que es entrar otra vez de lleno, ¿no?, con esto que veníamos hablando desde el comienzo. Sí, ahí, si me permitís, en la propia definición de la 26000 nos habla de los conceptos que hacen a la responsabilidad social, y lo que nos propone es trabajarlo intraorganización, y habla de la esfera de influencia. Esto fue muy debatido cuando trabajamos en 26000. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener esta cadena de valor, cadena de suministro y de distribución, ¿sí?, en la cual estamos participando desde nuestras operaciones, pero a lo mejor, o sea, yo como organización, ¿qué capacidad de influencia tengo sobre la empresa del servicio eléctrico? Ninguna. Es monopólica, o sea, por ahí estoy dando un ejemplo azaroso, ¿no? Pero
esto de, en este análisis de contexto que hablaba al principio como paso fundamental, analizar también nuestra capacidad de influencia es fundamental, porque es lo que nos va de alguna manera a dar la información necesaria para poder saber dónde podemos operar y dónde no. Esto que nos decía Julio es muy difícil, sí. Vamos a ver dónde es relevante por un lado, pero además dentro de los relevantes a lo mejor puedo tener capacidad de influencia en algunos, ¿sí? Y pensando en proveedores, puedo tener una capacidad de influencia contractual clarísima y absolutamente fuerte, y en otros, ninguna. Bueno, esa capacidad de influencia es lo que va a permitir saber hasta dónde puedo operar. ¿Sí? Por eso es tan importante. Entonces, trabajar la responsabilidad social es por todos nuestros impactos directos e indirectos, ¿sí? Desde el punto de vista social ambiental. Entonces, en los indirectos están contenidos aquellos sobre los cuales tengamos control e influencia. Son conceptos que se han ido colando desde 26.000 en otras normas, particularmente en las de sistemas de gestión. Entonces, esto de aprender a ver la capacidad de influencia es fundamental, entender a dónde podemos incidir en las prácticas organizacionales de otros socios comerciales, en definitiva, es importantísimo desde esta mirada de la sustentabilidad, pero justamente tener esa información para nosotros es clave como para poder hacer un buen diseño de un programa. Así que eso simplemente quería complementar a lo dicho por Julio. Pues Bueno, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas y estaríamos dando el cierre del encuentro, pasaditos un poquito de las 2. No sé, Sandra, si hay más preguntas. No, no hay más preguntas en el chat. Me imagino que lo mismo que me está pasando a mí, le debe estar pasando a algunos que estén participando en este momento. Realmente fue tan rica la exposición de hoy que creo que deja las puertas abiertas para que podamos seguir explorando, consultando, preguntando sobre distintas cosas que hoy se tocaron y que sé que las plantearon con una visión lo más clara posible, pero una visión macro, ¿no? Como que dentro de cada uno de los temas que se tocaron, uno podría meterse a explorar, a que nos comenten de su experiencia y de su trabajo todo este tiempo, todos ustedes. Entonces, la verdad que desde Sibelae agradecerles a Cristina y a Julio por haber accedido a la invitación y participar en este webinar, a José Luis y a Diana por el trabajo que desde la Comisión de Responsabilidad Social y Juego Responsable de Sibelae, tanto ellos como todos los demás integrantes vienen realizando y vienen acompañando. Y de mi parte, la verdad es que tengo que manifestarles mi admiración y estas ganas de seguir aprendiendo sobre los temas que tocaron hoy. Así que espero que de parte de todos ustedes, de ustedes 4, podamos tener un sí para un próximo encuentro en algún momento, en el próximo año, porque es súper rico todo lo que comentaron en el chat, los comentarios de la gente que participó, halagando las respuestas que tuvo Cristina y Julio, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo me voy a permitir ahora compartir las placas de contacto, pero me gustaría antes dejar a Julio y a Cristina si quieren compartir algunas palabras finales, Diana, José Luis también, por supuesto. No, de mi parte, simplemente agradecer el espacio. Bueno, personalmente vengo catequizando, decía una amiga, ¿viste? En materia de responsabilidad social desde el 2005, entonces, todo, yo creo que todo, por supuesto, toda acción contribuye y en algún punto, de alguna manera, el cambio empieza a operar
de manera transparente, creo que hasta sin darse cuenta, ¿no? Y estos temas que en el 2005 me decía, ¿y qué es? ¿Viste? No entendía ni de qué estaba hablando, y hoy en día están en agendas y están, que es mucho más interesante, operando realmente en la práctica de las organizaciones y cambiando la forma en la cual se están realizando las actividades y bueno, generando obviamente negocios más sustentables, que de eso se trata, y por lo menos es mi pasión personal. Así que nada más que agradecer la posibilidad de compartir un poquitito de las tantas cosas que hemos ido aprendiendo en estos años juntos con Julio, que nos conocemos desde por allá. No es del 2005, me parece de 2008 o 2000, por ahí. Hace ya muchos años. Así que somos perseverantes como así, no, dinosaurios no, porque se extinguieron. ¿Qué seríamos? No sé, alguno que esté desde entonces sobreviviendo con la bandera de la sustentabilidad, y que creo que realmente, sin duda, es el mejor negocio a largo plazo. Así que sí, comparto eso. Yo creo que es muy buen negocio para las organizaciones. Gracias por la posibilidad de compartir esto, nuestras experiencias, ¿sí? La realidad es que, como habrán escuchado, las fechas que vamos tirando, y lo más antiguo que escuché creo que fue en 1997, ¿no? Estamos en los inicios, ¿no?, de algo que está avanzando a pasos agigantados, y que me parece que hoy tenemos la posibilidad de, a nuestro propio ritmo, pero sin perder ese ritmo, ¿no?, comenzar a trabajar en estos temas que tienen que ver con mejorar la gestión de las organizaciones, ¿no?, teniendo en cuenta la dimensión, lo ambiental, lo social y las cuestiones de gobernanza. Así que un placer haber podido compartir, sobre todo con Cristina, este momento. Muchas gracias. Bueno, quisiera dar las gracias tanto a Cristina como a Julio por darnos luz en estos temas, y creo que, como en cualquier cosa en la vida, para llegar a un sitio lo que hay es que empezar a andar paso a paso y tener claro dónde queremos ir. Y aunque sea despacio, se llega. Esto es como el Camino de Santiago, hay que empezarlo. Muchas gracias a Diana. Y bueno, Diana, da el colofón. Sí, bueno, gracias a ustedes por estar, por acompañar la propuesta. Hacía mucho que teníamos ganas de acercar la responsabilidad social a las loterías, de acercarla desde una visión más amplia. Trabajamos mucho a través del juego responsable, pero bueno, hoy hemos hablado de muchos conceptos, queda mucho por investigar seguramente a los que están participando. Hemos hablado de rendición de cuentas, de gestión, de riesgos, de políticas, de planificación, de grupos de interés. Considero que lo más importante es pensar que las organizaciones no son simplemente espacios de producción, sino que hablamos de impactos actuales, de impactos a futuros, de responsabilidades, de lo social, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad social sin el compromiso con el otro? Me parece que hay mucho dentro de lo que estuvimos conversando, que es lo humano de las organizaciones. Creo que nos convierte como en organizaciones más humanas también, por lo menos así me gusta pensarlo a mí. Bueno, desde la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa y Juego Responsable de Sibelae, estamos elaborando diferentes guías de ayuda como para que puedan avanzar las distintas loterías, sobre todo de Centroamérica, que sabemos que lo necesitan, en estos caminos de la responsabilidad social y del juego responsable. Así que no duden en conectarse con nosotros, y las preguntas que tengan puedan desarrollarlas a través del mail que va a aparecer a continuación. Muchas gracias, y creo que se trata de seguir ofreciendo oportunidad para muchos. Hasta luego. Gracias. Me permito compartir las placas de cierre con los correos de Julio, de Cristina y de Sibelae también, de la comisión. Así que
estamos abiertos a recibir las consultas y las sugerencias que puedan tener. Y finalmente, despedirnos. Esta placa en parte se la debemos a Cristina, que voy a hacer una infidencia en el día de ayer, cuando hacíamos un ensayo, nos sugirió lo de apostemos, ¿no? En asociación con las loterías que representamos, apostemos y apostemos responsablemente por un 2021 repleto de buenos deseos y proyectos. Este es el deseo de todos nosotros para todos ustedes. Nos vemos dentro de poco, espero. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.